Hola amigos, bienvenidos a Come Bien en Casa, en la cocina de aprendizaje de Casa Permanente aquí en Atlanta, Georgia. Mi nombre es Vanessa y seré su presentadora en este día. Noviembre es el mes nacional de diabetes y las estadísticas nos dicen que los latinos tienen más probabilidades de desarrollar diabetes que cualquier otra raza. Este día tenemos a una invitada especial de la Asociación Latinoamericana. Su nombre es Melissa Nichols, que nos va a estar hablando un poco acerca de Juntos por una Vida Saludable. Melissa. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, Vanessa. ¿Cómo estás? Hey y'all. Gracias por tenerme hoy. Bienvenida. Okay. So, Melissa, en esta tarde nos va a decir un poco de quién tú eres y de dónde vienes y contarnos un poco acerca del programa. Hola, soy Melissa Nichols y soy la gerente del programa Juntos por una Vida Saludable en la Asociación Latinoamericana y soy puertorriqueña, soy madre, esposa, tengo 5 niños y me encanta el tema de bienestar y de salud. Soy un coach de vida, un coach de wellness, un wellness coach. Y este programa me cayó como de bendición. Es una oportunidad bien bonita que me trajo la asociación después que yo pasé por un susto de salud personalmente y cambié mi vida. Es que soy emotional, ya me recadero. Sí, ¿nos puedes contar un poco acerca del programa Juntos por una Vida Saludable? Sí, bueno, el programa Juntos por una Vida Saludable, Vanessa, es un programa súper especial. Es funded by Hispanic Federation. Y es un programa de cambio de estilo de vida que dura 12 meses totalmente gratis. El programa lleva 26 sesiones específicamente para la prevención de la diabetes tipo 2. ¿Qué más te puedo contar del programa? Ok, so dinos para quién está abierto el programa. ¿En qué puede beneficiarnos el programa de diabetes? Como le conté, el programa es totalmente gratis. Es un programa que ahorita estamos en el ciclo 2. Es un programa de 3 años. El funding es de 3 años. El programa para los participantes dura 1 año. Y ellos tienen que ser adultos. No es que no tratamos niños, pero este programa es específicamente para adultos de 18 años para arriba y pueden ser mayores de edad o tercera edad. Y también necesitan tener un riesgo o ser prediabéticos o tener un riesgo de diabetes tipo 2 con padres o madres o familiares que tengan algún riesgo de enfermedades crónicas. Y también, ¿qué más? Si has tenido diabetes gestacional para las mamás, si han tenido diabetes gestacional en el embarazo, también califican y se inscriben en el programa. Nosotros le damos un follow-up, los llamamos. Yo soy la que personalmente llamo a ellos y hago una entrevista para asegurar que califican para el programa, explicarle el proceso de la inscripción, ¿verdad? Y entonces los conecto con un cohort, un grupo, específicamente como dependiendo de dónde viven, porque hacemos clases presenciales y también clases en línea. Ahorita mismo lo tenemos un programa bastante híbrido. Ofrecemos oportunidades en persona o en línea también. Ok, gracias, Melissa. ¿Hay algún lugar específico o cubre todo el estado de Atlanta? Ahorita todo el estado de Atlanta. Bueno, en la asociación nosotros ayudamos a todos, pero la mayoría de las personas que estoy atendiendo ahora son del área metro. Como un 50 o 60% creo que son de la área de Gwinnett, pero la mayoría de ellos son de la área metro. Okay, Melissa, cuéntanos un poquito acerca de la diabetes. ¿Es algo que puede ser reversible? ¿Es algo que es un diagnóstico de por vida? ¿Cómo podemos explicarle a nuestro público, a nuestros vecinos, en qué forma este programa nos puede ayudar? Sí, bueno, hay diferentes tipos de diabetes, ¿verdad? Está la prediabetes, que es donde los números de la glucosa en la sangre son de 5.7 a 6.4. Muchas personas están en el rango de como 5.6, ya están muy cerca de ser prediabéticos o son prediabéticos y no lo saben. También está el tipo 1, que es más común en los jóvenes, ¿verdad? O infantil. Y ahí es donde el cuerpo no produce insulina.
Pero el tipo 2 es el más común en los adultos y muchas personas no saben que tienen, Vanessa, no lo saben. Sí. No tienen síntomas, especialmente en la comunidad latina que no tienen aseguranza, no tienen acceso a médicos o no tienen esos recursos, ¿verdad? No van al doctor, no tienen síntomas y terminan con la enfermedad y no lo saben. Entonces, pues este programa es importante porque a través del programa y las clases y todos los talleres que damos, también ofrecemos ayuda con, tenemos unos partners que ayudan con exámenes de glucosa y A1C para medir si tiene prediabetes o si está en riesgo y también para asegurar que se mantengan saludables, ¿verdad? So, la tipo 2 es reversible, la tipo 1 no, prediabetes sí, tipo 1 no, porque la diferencia es que la tipo 2, como es reversible, porque puede ser reversible a través de un cambio de vida. Quiere decir que con ejercicio, comer mejor, reducir el estrés, dormir más, ¿verdad? Y cuidarse y puede ser reversible. Esa es la palabra que no me la hace muy bien. ¿Reversible o revertible? Reversible. 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 ¿Ok? Revertir. Se puede revertir o es reversible. Ahí está. Ok. Ajá, Okay. Ok, Melissa, yo sé que dijiste que no tienen que tener seguro y vamos a explicarle a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, si hay algún costo, digamos, si hay que hacer exámenes de sangre, si necesitan, digamos, medicamentos, si necesitan verse con un doctor. Durante el programa cubre todas esas, los exámenes que necesitan para determinar si ya son tipo 1, tipo 2 o prediabetes. Ya. So, el programa es totalmente gratis. La persona no tiene que tener seguro médico y tampoco tiene que tener un doctor. Nosotros tenemos partners. Con el programa de nosotros en la asociación tenemos diferentes departamentos. Yo trabajo con el departamento de familia y de bienestar de familia. Ese departamento tiene diferentes programas y tiene 3 pilares que tratamos personas con prevenir desalojo, ayudamos con la educación y prevención de salud y también con la nutrición. Entonces, este programa se enfoca mucho en la educación y nutrición, ¿verdad? Educación de prevención de salud para la salud y con la nutrición. Quiere decir que entonces nosotros tenemos partners, así como partners como ustedes con Alianza Community Food Bank, tenemos partners con Kaiser Permanente. Hey Kaiser, ellos vienen a la oficina de nosotros en la Buford Highway los segundos jueves del mes y ellos hacen biometric screenings. Ellos vienen y hacen exámenes biométricos. Chequean el colesterol, la glucosa y otros exámenes también gratuitamente. Entonces, si ellos no tienen un doctor, pueden ir con nosotros y nosotros la apoyamos y le damos un referido para que vayan y se hagan la prueba, el análisis de la glucosa. También tenemos un partner MedLab, un partner recién que ayuda también a hacer los exámenes de glucosa gratis. So, casi todos los partners que tenemos hacen la glucosa gratis y tenemos el partner MedLab, que ellos solamente nos cobran a nosotros por ser socio comunitario solamente $26. So, en realidad, la única inversión que la persona va a hacer en este programa es compromiso, estar con nosotros, participar, tomar su salud en serio y no va a pagar nada, al menos que no tenga doctor y un médico. Y ahí es donde quizás paga para un A1C y eso solamente cada 3 o 4 meses se puede hacer una prueba y nosotros a través de ese partner le damos los resultados y si necesita un médico lo podemos recomendar a alguien. Okay. So, Melissa, sabemos que vivimos una vida bien ocupada. Estamos corriendo, estamos haciendo, no hay tiempo para cocinar bien, no hay tiempo para, tomar clases, no hay tiempo para hacer cambios. So, ¿cómo tú nos puedes explicar o cómo tú puedes, hablarle a nuestros vecinos acerca de los beneficios de hacer un commitment? El beneficio de comprometerse en este programa. Claro que sí. Bueno, el programa son las 26 sesiones, son divididas en 2 fases. La primera fase son 16 sesiones que son core topics, o sea, que son unos temas
basado en la salud, nutrición, actividad física, el estrés, reducir y mantener una vida de menos estrés, ¿verdad? Y cuando llegue a la fase 2, esas 16 sesiones son las principales. Vamos a montar como un pirámide, ¿verdad? Educamos, cada clase dura como 1 hora, dependiendo, las clases son en línea como 1 hora. Entonces, en esa clase hablamos sobre la meta, ¿verdad? La meta del programa son 2. Es llegar a 150 minutos a la semana de actividad física, perder el peso por lo menos de 4 a 7% del peso en los primeros 6 meses para reducir el riesgo de la diabetes tipo 2 y bajar el A1C por 0.2 el A1C, ¿verdad? So, si estás en 5.7, bajarlo por lo menos a 5.5, ¿ok? Entonces, le dije, los minutos de actividad física son 150 minutos y bajar el peso, aunque sea ese por ciento tan bajo, reduce el riesgo significativamente. Like a huge decline. Y, ¿qué era la otra pregunta? Perdón, ¿cómo sacan tiempo? Sí. So, nosotros al principio teníamos clases en persona y en líneas o en la comunidad, pero resulta que pues los niños, el trabajo, las personas están ocupadas y son personas adultas que tienen otras cosas. Tenemos el tráfico de Atlanta. I have to shout out Atlanta traffic, okay? Es mucho. So, empezamos a hacer un plan, mi compañera y yo, Milagro, que ya mismo va a estar aquí, hacemos un programa híbrido. Quiere decir que la primera fase nos reunimos 2 veces en persona y el resto del tiempo es en línea. La clase 8 y la 16, importante porque la clase 8, cuando ellos completan esa clase, les regalamos un Fitbit, un reloj inteligente, súper bonito, de buena calidad. De buena calidad. Un series de buena calidad. Totalmente gratis para ellos, para ayudarlos. Y eso es uno de los regalos del programa que Hispanic Federation nos aporta. Y la sesión 16 es en persona, porque ahí es la última clase antes que se vayan a la fase de mantenimiento. Y en esa clase hacemos una fiesta. Las dos, a mí me gusta hacer fiesta, ya ven. Me encanta todo lo que es fiestecita. Y la sesión 8 traemos partners, traemos el laboratorio para que haga exámenes gratuitos para ellos, traemos snacks, actividades, rifas, regalitos, más se llevan el reloj. La sesión 16 traemos otros partners para prepararlos para cuando se vayan a la fase de mantenimiento tengan esos recursos disponibles y cuando regresen no se me vayan. A veces se me van y yo tengo que, ¿qué pasó? No te me vayas muy lejos. La fase de mantenimiento nos vemos menos veces, 1 o 2 veces al mes. Okay. Al principio nos vemos más seguido porque pues estamos montando hábitos toda la semana. Estamos creando hábitos y al final es sostener esos hábitos. Bien. So, Melissa, sabemos que en la comunidad hispana siempre hay mitos. Uno de los mitos es que si eres delgadito, no tienes ningún peligro de ser diabético, o si eres un poco más, grueso, si tienes probabilidad de ser diabético. So, dinos un poquito acerca de esos mitos que siempre hablan en la comunidad. Y a veces dicen también que si tu mamá tuvo diabetes, si tu papá lo tuvo, que tú también lo vas a tener, que no es nada. So, háblanos un poquito de esos mitos de que realmente no son reales. Realmente hay que ir para el doctor para determinar si eres o no eres diabético. Es súper importante conocer que, pues, aunque la mamá o el papá tengan un riesgo de diabetes, de cualquier diabetes, ¿verdad? O otra enfermedad, genéticamente puedes tenerlo. En mi opinión, a mí no me gusta eso de, pues, alguien lo tuvo, yo obviamente lo voy a tener, porque yo, pues, soy una mujer de fe y no me gusta, pues, decir, porque esa persona lo tuvo, yo también lo voy a tener. Yo me encargo de mi vida aparte, yo tomo decisiones para mí, pero sí es cierto que genéticamente puedes tener un riesgo si tu mamá o tu papá o tu familia lo ha tenido. Ahora, lo que me estaba preguntando de si los mitos. Yo en mis clases tengo personas que son delgaditas, personas que son de sobrepeso, personas mayores, personas jóvenes, personas de intermedio, personas que nunca han tenido un riesgo, que se cuidan, que son saludables, que hacen ejercicio todos los días y contigo eso son prediabéticos. ¿Por qué sería? Bueno, ya ahí eso es algo, no sabemos, puede ser hormonal, puede ser genético, puede ser que a lo mejor, y lo que yo me he dado cuenta, no sé si esto es, pero lo que yo me he dado cuenta personalmente es que a veces piensan que están comiendo saludable, pero las porciones,
leer las etiquetas, porque las etiquetas en los Estados Unidos, mayoría de ellas son en inglés. Todas. La comunidad latina, Todas. si no hablan en inglés, no entienden. Tampoco entienden el sistema métrico de los Estados Unidos. Y es una de las cosas que enseñamos, es que hay que leer, conocer qué son las calorías, los macronutrientes. Tenemos personas que son personas normales, así como nosotros, y no entienden esos sistemas, no entienden la matemática, la ciencia que está en eso de nutrición. Entonces, nosotros le enseñamos lo básico de leer una etiqueta, lo básico de entender lo que son las calorías, de entender cuánto debo consumir, cómo puedo preparar mi plato. Uno de los talleres es utilizando el My Plate Method, el método del plato. Porque si no sabes leer o entender las etiquetas, puedes tener un visual en un plato. Y una visión. Podemos mirar en el plato, usamos la mano para poder tener. Otra cosa que hacemos también es que si las personas no saben medir, le enseñamos unos truquitos con la mano. Medir las onzas de la carne con la mano, medir las cucharitas con el dedo. Esto es una cucharada, tablespoon. Esto sería una cucharadita, un teaspoon. También enseñamos, y mira, aquí tengo un ejemplo de un plato de diabetes, del método del plato que utilizamos. I love these, too. Y aquí. Entonces ya vemos que pueden tener frutas y vegetales en un lado. Una porción de la mitad del plato sería la proteína, que ahí estamos hablando carne, huevos, queso, yogurt griego, ¿verdad? Algunos legumes, algunas habichuelas o frijoles, nueces, ¿verdad? Entonces, ese método del plato que tenemos aquí, especialmente para las personas con riesgo de diabetes, esta parte, la mitad del plato debe ser vegetales que no tengan almidón, vegetales sin almidón. Entonces, esta parte acá es los carbohidratos o granos integrales más saludables. Eso es donde a veces las personas se confunden. Y la proteína. Y también si no saben lo que es una proteína, se confunden. Nosotros les enseñamos todo lo básico que se trata usando el método del plato y cómo conocer los alimentos, lo que son macro y micro. Muchas veces no entienden. Sí. Okay. Mis clases empiezan a tomar concientización en la semana 4, la cuarta clase, donde empezamos a hablar sobre la nutrición porque es algo nuevo para muchos de ellos y ahí es donde ellos empiezan a aprender todo lo que se trata de la nutrición. Okay. Ok, Melissa, como ya nos dijiste, son 26 sesiones y está dividida en 2 partes. Ahora queremos invitar a nuestro público, a nuestros vecinos, para que puedan unirse a este programa que va a ser de mucha ayuda, de la prevención. Y como hablamos de que el mes de noviembre es el mes de la prevención, es el mes nacional o internacional. Nacional de diabetes. Queremos hacer ese llamado a que podamos tomar conciencia y podamos hacer diferentes tipos de cambios de alimentación, de empezar a hacer ejercicio, empezar a movernos un poquito más para poder prevenir, o si ya están en el tipo 2 para poder reversir ese diagnóstico. Melissa, antes de que terminemos la sección, quisiera que nos digas una vez más el nombre del programa, dónde están ubicados y vamos a tener la información de cómo pueden comunicarse contigo y cómo pueden registrarse para este programa. Perfecto, gracias Vanessa y muchas gracias a Atlanta Community Food Bank y el programa Come Bien en Casa. El programa se llama Juntos por una Vida, es el proyecto bajo el programa HAPPY en la Asociación Latinoamericana en el Departamento de Bienestar y Familia. Nosotros estamos ubicados, la oficina principal de la asociación es 2750 Buford Highway. Pero pueden encontrarnos en línea en dlaa.org y lo van a poner en el enlace y les van a mandar todos esos detalles. También le van a mandar el QR code donde se pueden inscribir en una forma, un jot form que tenemos y ahí pueden poner su información básica y yo me comunicaré con ellos para hacer la entrevista a ver si califican. Estamos ahorita en el mes de noviembre haciendo todo lo que se trata de educación y prevención. Diciembre, como estamos en los tiempos de fiesta, mucha gente nos inscribe. Además, muchas personas no quieren participar en programas de salud al final del año, pero en enero ahí la gente se motiva más. Pero yo les voy a enseñar que no debe ser así. Porque aquí vamos a gozar, cuando terminemos hoy vamos a gozar y vamos a aprender a aplicar todo lo que aprendimos en esos últimos como 5 o 6 meses, porque empezamos en abril.
y que se puede divertir, especialmente ahora que va a venir Acción de Gracia, las Navidades. Goza, comparte con familia, disfruta sus comidas favoritas. Nosotros enseñamos moderación también, que no tiene que estar en dieta. No estamos en dieta, es un cambio de vida por vida. Hasta que cuando termines el programa vas a seguir con estos cambios y esperamos que sea sostenible. Esa es la meta de este programa. Estamos utilizando el mes de noviembre y diciembre para educar y registrar para el invierno, para enero, para que la gente se motive y se unan a nuestro programa. Muy bien. Nuevamente invitamos a nuestros vecinos a unirse a este programa que va a ser de mucha ayuda a un cambio de vida y juntos por una vida saludable. Y les dije, van a gozar con nosotros. Sí. De veras, van a gozar porque nosotros nos gusta salir. El programa tiene un WhatsApp group por cada clase, tiene un WhatsApp donde se comunican, crean amistades, conexiones, accountability, y también tenemos un Facebook group privado que ahí ellos comparten, gozan, le mandamos recursos, educación, información, compartimos historias, testimonios, todo eso. Los invito. El WhatsApp y el Facebook es totalmente privado para los que están en el programa. Ya los que entran en el programa. Cuando entran en el programa. Muy bien. Pero que nos sigan en Instagram y Facebook de LAA, y ahí también pueden seguir lo que estamos haciendo para que vean un poquito detrás de las escenas o detrás de las clases para que vean lo mucho que sí gozamos. ¿Ok? Síganos en LAA. ThelAA.org. ThelAA.org. Ok. Muchas gracias, Melissa. Oh, thank you. Gracias. Appreciate you. Love hugs. Thank you. Oh, we didn't even talk about you. Okay. It's okay. Oops. Melissa, se nos olvidó una parte bien importante del programa de hoy. Tenemos la ensalada. Oh my gosh. Estábamos tan emocionados de hablar acerca del programa y todo lo que hay y todo lo que tenemos que hacer, pero tenemos a Christy hoy que nos hizo una ensalada, que es la porción más importante en nuestro plato. Okay. Explícanos un poco y dinos cuál es la receta de hoy. Bueno, Christy hoy está preparando una ensalada de cale con un toque latino. Bueno, porque tenemos, en vez de usar ahí vamos a usar, ¿cómo se llama el queso de, what was that cheese we were going to use? We were going to use feta. Íbamos a usar feta, yes, pero decidimos usar queso fresco mexicano, pues, para darle un toque latino a la ensalada y para que la gente conozca, ¿verdad? Ella está preparando una ensalada de cale y lleva el kale, ella lo está massaging con limón para to soften it, para suavizarlo un poco, o tenderize it. El ácido hace que pues no sea muy crujiente las hojas de cale y le da un sabor y un toque delicioso también. Entonces está usando limón fresco y el aderezo que están usando es con miel, tiene mostaza de Dijon y una media taza de vinagre de manzanilla. ¿Y qué más? What else is in there? Manzana. Y también tiene pedacitos de manzana Fuji, manzana dulce crujiente. Y tiene cranberries. ¿Cómo se dice cranberries? Cranberries. Cranberries. Do you have the packaging? I don't. Compré las cranberries que tienen menos azúcar. Okay. Dice low sugar, ¿verdad? Que no tiene tanta azúcar porque como es seca, a veces tiene más azúcar. Sí. Le bajamos ese. Y también tenemos pepitas. Esos son como unos nuecesitos de semilla de calabaza. ¿Ok? Entonces, todo eso puede ser saludable y pueden utilizarlo en el método del plato y puede ser según la media porción de su plato. Ella le está poniendo los toppings, las semillitas, el dressing, también el queso y se ve delicioso. Y tengo hambre. Sí. ¿Qué crees? Vamos a comer ensalada hoy. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a comer mucho más de ensalada, pero esa es una de las porciones que vamos a hacer hoy. Muchas gracias. Para más información y si quieren conseguir la receta de lo que hicimos aquí hoy y toda la información que les di y cómo registrarse para el programa, pueden escanear ese QR code, ¿verdad, Vanessa? Y ahí pueden conseguir todos los detalles, recetas, el website de nosotros, la página web, el programa, información de nosotros y el contacto mío también. Y también les dejé algo especial que es la sesión 0 en una presentación. Si usted quiere mirar esa presentación y ver sobre el programa y decidir después si quieres unirte, pero sé que te va a gustar y vas a venir con nosotros. Thank you. Welcome. Muchas gracias.